Dios mío, Señor, tus propósitos eternos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, póngase cómodo. Gloria a Dios. ¿Amén o no? Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer un resumen para terminar esta semana. Mañana, el día de mañana y tarde, vamos a estar hablando de promesas y de bendiciones y actitudes que debemos tener para recibir de Dios la bendición. Amén. Y si Dios nos guía, pues retomamos el tema la próxima semana. Llevamos como 3 semanas, creo, hablando de la apostasía. Pero bueno, ahí vamos para adelante. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir a mirar el Espíritu. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Bueno, eso ya lo estamos estudiando, estamos viendo algunas características, estamos viendo que el Señor mandó que no se prediquen diferentes doctrinas de las que están establecidas por Él en su palabra, las que Él nos transmitió a través de sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, ¿cierto que sí? Bueno, hermano, pues vamos a continuar con esto, dándole un matiz para que nosotros entendamos cómo es que se maneja. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a mirar, esto lo hemos visto varias veces, referente a esta enseñanza, pero tenemos que tocarlo otra vez. Ya usted sabe que la apostasía es el apartarse del Señor, el darle la espalda, es divorciarse, es rebelarse, es ir en contra de Él, el no atender, no someterse a su autoridad, a su palabra, etcétera. ¿Cierto que sí? Y el Señor nos advierte de esto y nos dice que a causa de esa apostasía muchos se van a apartar en los últimos días, en estos últimos tiempos. ¿Por qué en estos últimos tiempos? Hermano, porque la condición espiritual merma a causa de la maldad del mundo. Hay señales, el Señor nos dejó establecidos señales para que nosotros nos demos cuenta qué tan cerca está su regreso. Prometió que iba a regresar por su iglesia y Él va a regresar por su iglesia, lo crean los creyentes o no lo crean. Entre comillas, es como un contraste. Si los creyentes lo creen, no son creyentes, lógicamente, o creen algunas cosas y otras no. Pero Él va a regresar por encima de los conceptos, de las opiniones, por encima de todo lo que el mundo entreteje y visita y ordena y hace cosas. Amén, hermano. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo que vamos a ver algunas características de estas personas que se apartan de la fe. Las personas, vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, y las personas se convierten en personas religiosas, pero sin la eficacia de la piedad. Una vida piadosa es una vida de rectitud, es una vida que es atraída por el Señor, que quiere ir en pos de Él. Pocos creyentes para esta época, hermano, sienten pasión por Dios. A veces el creyente de este tiempo piensa que, bueno, ya cumplí. Usted lo va a ver mañana. Mañana hay una gente que viene por la mañana y ya solamente vienen por la tarde. Y después otros no vienen sino por la tarde y no vienen por la mañana. ¿Por qué? Porque consideran que no hay necesidad de tanto, que ya le cumplió al Señor, que eso es demasiada religiosidad, que no me queda tiempo, que tengo que hacer esto, que hacer lo otro. La verdad es que Dios estableció parámetros para medir nuestro nivel espiritual. Él nos prueba, para probar vive el Señor. Yo le voy a hablar de esto un poquito. Aquí le voy a tomar este versículo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5.
habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Qué es el carácter? El carácter es esa combinación de características que heredamos nosotros de nuestros padres. Amén. Bueno, entonces tenemos aquí un problema, porque ahora cuando llegamos al Señor tomamos características paternales. Entonces nosotros debemos tener todas esas virtudes de Dios. Eso es lo que Dios espera que nosotros tengamos, que seamos semejantes a su Hijo, ¿cierto que sí? Que alcancemos esa estatura. Pero resulta que también tenemos padres terrenales, pero no nuestros padres biológicos, que de ahí ya fuimos rescatados de esa manera de vivir que debemos de vivir. Tenemos padres de la iglesia. Entonces nosotros miramos, Pablo, perdóneme, yo estoy de que me diga padre a mí, porque yo no le acepto eso. Amén. Pero que si la Biblia sí enseña, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, dice, aunque tengan 10.000 maestros o 10.000 años, en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Pedro dice de Juan Marcos que es un hijo en la fe. Amén. El apóstol Juan le dice a sus discípulos, hijitos míos. Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, porque me vuelvo a sentir dolor de parto, etc. Entonces hay una paternidad ministerial que aunque uno no quiera, uno le hereda. Aunque no quiera. Yo, por ejemplo, así yo quisiera aborrecer las características del que me enseñó la palabra a mí, del que me engendró en el Evangelio por la palabra, no podría. Tengo muchas cosas de él, cosas que uno aprendió, que vio, que funcionaban, que le parecieron prácticas, que uno de pronto se identificó con ellas, y entonces uno las toma. Por ejemplo, él dice, me hago entender, y a mí no se me ha podido quitar eso. A veces digo, me hago comprender, pero es la misma cosa, es la misma gata pero revolcada. Entonces esto lo aprendí yo de él y él a saber de quién lo aprendió. ¿Me hago entender? Entonces, uno que no quiera tiene padres espirituales. Amén. Aunque no tiene necesidad así de padre, mi padre écheme la bendición, no, el que bendice Dios, por favor. Pero tenemos estas características que las hemos heredado. Ahora, esas características que hemos heredado, está hablando del temperamento, de todas esas cosas que forman nuestro temperamento, esa combinación de cosas, ellas se van entretejiendo, se van amalgamando con otras cosas que nos rodean. Por ejemplo, un hombre puede ser, vamos a hablar de los padres terrenales. Los padres terrenales tenían ciertas características. Unos eran flojos para la pelea, un disgusto, salían a correr, otros se plantaban, hermano, a pelearse, ¿cierto que sí? Y nosotros lo dimos y lo que le dimos a hacer a nuestros padres creíamos que era lo correcto. Y cuando tuvimos un problema con alguien, la primera reacción fue pelear. Nos volvimos reactivos ante los problemas. Entonces esa es una herencia, pero te voy a poner un ejemplo, no lo estoy mandando a que lo haga. En eso que le damos de nuestros padres, entonces vamos a ir a una escuela, vamos a ir a un trabajo, a una universidad, vamos a tener contacto con familiares, con cosas que ellos pueden enseñarnos. A un ejemplo, el padre de una persona se peleaba porque era de mal genio, que no toleraba. Entonces el otro que se ha añadido, que uno tiene que vivir en medio de muchas cosas, va a encontrar gente también agresiva, pero no solamente responde, sino que actúa y de pronto hiere a alguien o le echa bala, alguna cosa. Entonces se vuelve un problema, y eso se va amalgamando y llegamos a poder llegar a ser más malos que el que nos engendró. O mejor, si las condiciones nos perfeccionan humanamente. ¿Amén? Me coge la idea. Ahora,
Cuando venimos a lo espiritual, nosotros somos hijos de Dios. Entonces nosotros empezamos a heredar de nuestro Padre espiritual. Por ejemplo, la gente de aquí ora, persevera en oración y han entendido la oración, aunque no lo hagan todos y todos no lo hagan en la misma medida de fe ni con la misma continuidad, saben que la oración es una necesidad. ¿Por qué? Porque me ven a mí aquí todos los días ministrando la oración y usted puede ver los resultados de la oración, ¿cierto que sí? Entonces ya usted va tomando un carácter de oración, usted me está imitando, aunque no quiera. Algunos hasta la forma de orar imitan términos, cosas, y no es malo. Amén. Pero entonces cuando nosotros tenemos también padres que son religiosos, entonces imitamos su religiosidad. Unos son criticones, otros se creen más que los demás, etc. Todo eso lo heredamos. Ahora escuchen lo que pasa, cómo es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Voy a leerle esto que ya lo hemos leído, estudiado, no le voy a entrar en detalle porque ya lo hemos estudiado. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, escuche bien, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué tendrán? Estos son cristianos. No van a creer que son mundanos. Le está hablando Pablo a Timoteo. Vas a tener que enfrentar ese carácter en los hombres en los últimos tiempos. Ellos traen ese carácter de afuera, pero llegan acá, pero no cambian, porque se vuelven religiosos. Amén. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, o sea, van a aparentar ser piadosos, ser cristianos cambiados, transformados, que aman a Dios. Amén. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero aquí hay una apostasía que es por contaminación. La contaminación viene por falta de discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que aquí dice? Tiempos peligrosos. Amadores de sí mismos. Dios manda a amar a padre, ¿cierto? Ama a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Pero el amador de sí mismo no se ama sino él mismo, y no ama al hermano, no ama al prójimo, y no ama a Dios, y no ama a sus padres terrenales. Es un carácter que se formó. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a otra. Gente ingrata, impía, desobedientes a los padres. ¿Cómo empieza el desamor? ¿Cómo empieza el desamor con los padres? Por no obedeciéndoles. Amén. Entonces, una persona, aunque esté dentro de la iglesia, que desarrolle alguna de estas características, ellas son progresivas, ¿no? Una cosa va llevando a la otra. Entonces le dice Pablo a Timoteo, a estos evítalos. Porque ellos tendrán apariencia, o sea, van a aparentar. Esa es una forma de apostasía. Hay gente que aparenta ser cristiana, van a una iglesia, tienen ciertos ejercicios religiosos, cumplen con ellos, pero aparentan una vida piadosa, una vida buena, una vida entregada al Señor, una vida de servicio, de bondad, de amor, la vida de lo que es la piedad, la rectitud de corazón, pero no son rectos. Amén. Entonces esa apariencia de piedad tiene conflictos. Son aquellos que se vuelven religiosos. Ahora, ¿por qué una persona se vuelve religiosa? Pues hay varias causas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Amén. Entonces, cuando la persona llega al Señor,
¿Cómo se apostata dentro de la iglesia? Una persona llega al Señor, llega necesitada, y entonces viene al Señor y conoce la palabra, sabe que Cristo le perdonó sus pecados, Dios le perdonó los pecados a través del sacrificio de Jesucristo, y ahora sabe que no hay otra forma que cuando era católico religioso, iba y se arrodillaba delante de un hombre y él echaba 20 machetazos, hermano, pero no cambiaba, usted no podía ser transformado. ¿Por qué? Porque ese hombre, un hombre, no puede perdonar pecados. Amén. Uno puede orar por otra persona y pedirle a Dios que lo ayude y orar por ellos y perdonarle uno cuando hayan pecado contra uno, pero si usted pecó contra Dios, ¿quién lo va a perdonar? Si usted peca contra mí porque dice, vaya, habla mal, dice, hermano, perdóneme que yo hable mal, pues perdóneme, no hay problema, hermano, tranquilo, no ha pasado nada. Pero usted va delante de Dios y le dice, Señor, perdóname porque yo hago lo malo, y él no le dice, no, tranquilo, mijo, no ha pasado nada. El creyente tiene que demostrar, tiene que ser probado en el arrepentimiento, tiene que ser probado. Y los problemas y las dificultades que vienen apartan muchas veces a las personas del camino del Señor. Pero voy a leer un par de versos ahora. Vamos primero a leer 6 del capítulo 6 de Hebreos. Amén. Del versículo 4. Cuando esa persona viene al Señor y empieza a caminar con el Señor, pero se vuelve religiosa, porque únicamente asiste a la iglesia, pero no es transformada, entonces ella busca mecanismos para aparentar y para solucionar sus problemas. Y hay algunos que creen que con el vestido, el atuendo que se pongan, así religioso, evangélico, es suficiente para ser salvo. Amén. O que de pronto ayudando es salvo. O que de pronto haciendo determinados ejercicios es salvo. Pero uno no es salvo por eso. Uno es salvo por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su sacrificio. Y cuando nosotros reemplazamos la obra de Cristo por las actitudes mías, por mi bondad, por mi amor, por mi buen comportamiento. No, el buen comportamiento, el amor, la fe y todo es producto de haber sido perdonado, es producto de la gracia de Dios. ¿Me hago entender? Ya estoy diciendo. Entonces, bueno, mire, estos hebreos habían vuelto atrás. Pablo le dice, ustedes no entienden lo que es el sacrificio de Cristo. Empieza en el capítulo 5, hablando del sacerdocio de Cristo. Ustedes no entienden, se lo estoy resumiendo, lo que es el sacrificio de Cristo. Y no entienden porque son niños, porque ustedes no se alimentan, no se nutren, no crecen, como dice el apóstol Pedro y como dice Pablo a los Corintios. Tienen que desear el alimento espiritual. Entonces mire cómo uno se aparta del Señor. Uno se puede apartar del Señor, como diría el cómico mexicano, sin querer queriendo. Sencillo. No tengo conocimiento bíblico, no me preocupa no conocer las cosas, me da lo mismo atrás de las espaldas. Vengo a culto, puedo venir todos los días, pero salgo seco, como un pato cuando me mete al agua. Se mete al agua, sale, se sacude y ya quedó seco. Y hay veces el diablo los sacude la puerta y ya quedan secos. Y después la palabra, no hay efectos en su vida de la palabra, no cambian. No hay renovación, no hay transformación. Se abandonan las escrituras. La gente se cansa de Dios, pero no se cansan de pecar. No se cansan de mentir. No se cansan de hacerlo mal. Amén. Entonces, aunque uno crea que está cerca de Dios, porque está al pie del altar, está lejos. Porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces dice el versículo 4, porque es imposible, diga imposible, imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, recibieron la obra del Espíritu Santo mediante la cual pudieron entender las Escrituras.
Usted fue iluminado por el Espíritu Santo, yo también cuando creímos. Y pudimos entender que el sacrificio de Cristo es suficiente para darme la salvación eterna. Eso no lo puede uno entender sin la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Me iluminó, me hizo ver las cosas claras, las pude ver a la luz de la palabra. Cristo murió por mí, me enseñaron Isaías 53, me enseñaron la carta a los romanos, me enseñaron la carta a los gálatas, todo eso me lo enseñaron. Y entonces yo tengo un conocimiento, fui iluminado. Y gustaron del don celestial, el don del Espíritu, el don de la salvación, es un regalo. La salvación es un regalo inmerecido, la gracia, un don gratuito. Entonces yo disfruto de eso. Gloria a Dios, ya tengo paz, me siento contento. Yo era más malo que la renguera, pero el Señor me perdonó y me ha cambiado. Ahora siento deseos de orar, siento deseos de caminar con el Señor. Pero de un momento a otro empezó a olvidarse de la palabra, empezó a dejar la palabra, empezó a dejar de congregarse, empezó a dejar de orar, empezó a dejar de perseverar en la palabra y se fue adormeciendo. Ahora tiene que añadirle religión. Ya no siente pasión, ya no siente deseo de orar, no siente ganas de orar, pero llega a la iglesia para que lo vean. Y como tiene un testimonio, entonces cierra los ojos y levanta las manos así. Y de pronto, como que se está quedando dormido, está parado, con las manos levantadas. Ese no está orando. Ese está tratando de... Hay gente, por ejemplo, que empieza a hacer movimientos extraños, como tratando de atraer el espíritu por medio de cosas. Mire que no le estoy hablando de herejías. Estoy hablando de una iglesia de sana doctrina, de creyentes. Amén. Y el apóstol Pablo les dice, porque ellos se habían vuelto a los sacrificios de los animales, de los hebreos, amén, los sacrificios que Dios ha mandado en el Antiguo Testamento. Entonces es como cuando un cristiano vuelve a tomar el carácter religioso que tenía antes de convertirse en el Señor. ¿Cuál es ese carácter? Empieza a manifestarse, que iba a misa los domingos, y aparece que de un momento a otro ya no viene sino los domingos a misa evangélica, hermano. Ya se apagó el fuego. Dejó apagar el fuego. Esa persona está apartada de Dios. Se ha ido apartando. Empezó un proceso de apartarse. Amén. El apóstol Pablo dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. A uno le dan el Espíritu Santo para que le enseñe, lo redarguya, lo corrija, lo exhorte, lo anime, le ayude a orar. Y él participó de esa ayuda del Espíritu Santo, pero ahora ya no toma en cuenta el Espíritu Santo para nada. No le importa contristarlo, no le importa hacer cosas. Y dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de la revelación. Se alegraba y se contentaba cuando conocía cosas profundas, revelaciones de Dios, y los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? Ayúdenme a pensar. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando el Señor enjugará toda lágrima. Entonces, ahorita ya disfrutó de eso. Disfrutó de la consolación, tuvo un deceso en la familia y ya pues siente la partida de su ser querido, siente tristeza, de pronto llora, pero no se va al piso. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en su vida, consolando los poderes de los siglos venideros. Usted no va a ir al cielo a llorar porque su familia se le quedó acá. Es un error pensar eso. Tenemos que tratar de llevarlos a Cristo. Pero si no llegan,
Cuando usted llegue allá, usted va a entender la justicia de Dios, va a entender la santidad de Dios y va a entender que si ellos se van al infierno es porque ellos no quisieron ir con Dios. Amén. Como uno de pastor, ¿qué más puedo yo hacer por mi viña? Estuvimos hablando de eso. ¿Qué más puedo yo hacer? ¿Qué más podía hacer? Dijo el profeta Isaías. ¿Cierto? Pero ahora estos hebreos, a los que Pablo les escribe, les es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, volvió atrás, volvió a caer en lo mismo, volvió a caer en la misma religiosidad. Solamente que ahora aquí no hay muñecos ni lámparas para prenderles, pero cayó en la misma actitud. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea que cuando usted se arrepintió, yo me arrepentí de mis pecados, empezó un proceso de renovación. Usted hizo algo que nunca había hecho. Yo hice algo. Nosotros hicimos algo que nunca habíamos hecho, que era reconocer que éramos pecadores. Cuando empezó nuestra vida espiritual, lo primero que hubo fue una renovación. Vino Dios y nos cambió la manera de pensar. Dijo, no, es que de verdad yo tengo que dejar estos vicios, tengo que dejar todo lo malo. Ni para qué vamos a hacer una lista, tío. Y usted entendió, ¿ve? Empezó una renovación. ¿Una renovación para qué? Para arrepentimiento. Dios le dio una mente nueva, un corazón nuevo para que usted pudiera entender que la única forma es por medio de Jesucristo. Ya se olvidó de las letanías, se olvidó de las procesiones, se olvidó de los muñecos, se olvidó de justificarse usted mismo, de decir que usted es buen marido, que es buen hijo, que es buen padre, que es buen mozo. Ya no le echa mano a eso, ya, sino que entendimos nosotros que éramos lo vil del mundo, lo menospreciado, pero que Dios, que es bueno, nos levanta, nos trata, nos cambia y ahora somos hijos de Dios. Eso lo entendimos. Ahí empezó la renovación, pero volvió atrás. Volvió otra vez atrás. Entonces Dios dice, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Es imposible que haya que repetir el proceso, pues. Si ya conocen, ¿cómo hago yo para decirle, mire, usted hace tanto tiempo no se confiesa y se comulga? Eso no sería imposible. Eso le dicen por allá. Que cada año tiene que confesar los pecados e ir a esa ceremonia de Cuaresma y toda esa cuestión. Si no estamos en la ley, o sea, hay que confesar pecado cada año. Una sola vez para siempre, el justo por los injustos. Amén. Si volvemos atrás en esa parte religiosa, cuando volvemos religiosos, estamos apartados de Dios. Es imposible. Amén. Que sean iluminados y que sean otra vez renovados y que sean otra vez y que haya que crucificar al Señor otra vez para que se puedan arrepentir y creer y convertirse y ser salvos. No, el sacrificio de Cristo ya lo hizo Él hace 2000 años. Y usted tiene que tener la fe por el conocimiento que tiene de que ese sacrificio es suficiente. Y si yo, mi vida espiritual, me desato, renuncio, relincho, me desato, corcoveo, reprendo, llegar a volver atrás. No tengo que esperar que otro venga a evangelizarme. Hermanito, mire, por favor, usted tiene que volver al Señor, mire que el Señor es bueno. No, Él ya fue iluminado por el Espíritu. Él ya tiene conocimiento. Esto es religión, esto es producto del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Sí hay que exhortar, sí hay que animar, sí hay que corregir, sí hay que disciplinar, todo lo que usted quiera.
pero ya nosotros tenemos el conocimiento. Si volvemos atrás, ¿qué vamos a hacer? Si volvemos a la vida religiosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo saca usted un religioso de la religión? ¿Ah? ¿Cómo saca usted a alguien que cree que la madre de Dios es María? ¿Ve la madre? No, Dios es eterno. ¿Cómo hace para quitarle esa idea de la cabeza? ¿Cómo hace para quitarle la idea de la cabeza a un creyente que le dice que está bien cuando no está bien? Cuando usted lo analiza a través de la palabra y dice, este volvió atrás. Y si usted mira el contexto de esto, es tremendo. Dice, y que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Por qué? Aquí le da la razón, porque es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Porque la tierra, que es donde se planta la semilla, que bebe la lluvia, ya lo hemos visto en Deuteronomio 32, que la lluvia, en Isaías 55, que la tierra es el lugar donde se siembra la semilla y la lluvia es la enseñanza. Amén. Lo dice en Deuteronomio 32, 1 y 2. Amén o no. En Deuteronomio 32, 1 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y en Isaías 55 también. Es imposible que aquel que está en la iglesia y todos los días escucha la palabra, pero no cambia, vuelve atrás. Es imposible, entiendan, yo no quiero meter al infierno a nadie, no estoy en contra de nadie. Lo que le quiero decir es cuáles son los pasos de la apostasía en estos últimos tiempos. El carácter de los hombres en los últimos tiempos es a tratar de justificarse a sí mismo. Yo no soy salvo por lo que yo fui hace 20 años, porque Dios es eterno. Yo soy salvo por lo que yo sea y la condición que esté en el momento de mi partida de este mundo, sea que me muera o sea que el Señor me lleve en el arrebatamiento. En ese momento yo estoy bien con Dios, yo soy salvo. Amén. Si yo no estoy bien y hace 20 años yo estuve muy bien y ya no, me volví religioso, aunque sea salvo, no tengo recompensa. Pero aquí está hablando de salvación. Amén. Porque la tierra que bebe la lluvia, la tierra es el creyente, el corazón del creyente, donde se planta la semilla, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce, mira el problema que es no entender que la apostasía está plantada en las iglesias. Revisemos esos textos, hermano. Deuteronomio 31, por favor, versículos 1 y 2. Lea fuerte, hermanos. ...32, 1 y 2. Sí, señor. Dice, escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Las razones que da Dios cuando pone la palabra. ¿Qué razones tiene Dios para decir, para darnos la palabra? ¿Sí o no? Bueno, ahora vamos a Isaías 55. Vamos a Isaías 55. Esto, hermano, no lo tomamos en cuenta. Y vamos a tener que tomar en cuenta muchos versículos que nos aclaran nuestra condición. Amén. Mire, verso 10.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ese es uno de los versículos de mañana. Entonces, volvamos al texto de Hebreos. Entonces, cuando una persona se vuelve religiosa y trata de justificarse con su vestido, con su peinado, con su caminado muy religioso y con sus actitudes, aún sirviendo, recuerda que tenemos los mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Que hemos visto eso. Ahora dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Escúchenlo bien, recibe bendición de Dios. Amén. Le estoy dando un poquito de lo de mañana. Recibe bendición de Dios. Ahora, ¿quién labra la tierra? Miremos a ver quién es el que labra la tierra. Vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Dijo el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Diga, Dios el Padre. Ahora, ¿cómo Dios va a labrar? El que labra es el que cuida, que poda. ¿Es cierto que sí? El que da el crecimiento, el que hace producir el fruto. El que trabaja, la semilla que se plantó crezca, se desarrolle y produzca fruto. ¿Quién lo hace? Dios. Yo no puedo hacerlo. Pero ¿cómo lo hace Dios? Miremos segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos aprendiendo un poquito de esto. Amén. Dice 3 cosas aquí, verso 3. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y compara el ministerio el ministro con un soldado. Y lo compara con un guerrero. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, lo compara con un atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Y es el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Vamos a tratar de entenderlo. Vuélvase a Hebreos 6. Vamos a tratar de entenderlo. Escuche bien. Dios el Padre es el labrador. Jesucristo es la vid y nosotros somos las ramitas. Estamos unidos a Cristo por el mismo Espíritu. ¿Cierto que sí? Bueno. El Padre es el labrador. Ahora, ¿cómo va a labrar? ¿Cómo va a ser el Padre para hacer que los que estamos unidos a Cristo produzcamos frutos? Pues va a poner ministerios, pastores, ministerios, los 5 ministerios, a fin de que ellos nos enseñen por medio del Espíritu Santo, que es el que nombra y el que hace la obra, nos quiten todas aquellas cosas que nos impiden fructificar. ¿Por qué? Porque el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Para Dios producir un fruto en alguno de nosotros primero tiene que trabajar. Él empezó su trabajo desde la eternidad, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos plantó aquí, en cada uno en su lugar, luego nos regala la fe, nos da el crecimiento, nos da el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que producir fruto. ¿Quién lo produce? Él. ¿Cómo lo hace? A través de unos labradores delegados que somos nosotros. ¿Amén o no? El labrador dice para participar de los frutos, o sea que el labrador quiere participar de los frutos.
El labrador quiere participar, Dios quiere participar de lo que usted y yo produzcamos. Escúchelo bien, por si no lo han entendido. Dios quiere participar de lo que nosotros hagamos. Un ejemplo. Dios, un ejemplo, perdone que no es que esto sea así, un ejemplo que le voy a colocar. Usted pone una escuela y en esa escuela va a reunir todos los niños de ese pueblo y los va a educar y va a haber una nueva generación educada, preparada para trabajar útil en la sociedad. Dios va a participar de esa obra que usted hizo cuando Él vea que no hay delincuentes, cuando vea que la gente sana, porque lo que pervierte al hombre no lo deja que se arrepiente la mente corrompida. Cuando la gente que está sana, que ha sido transformada, que una sociedad que ha sido cambiada, puede recibir al Señor fácilmente. ¿Me hago entender? Ahora llévelo a la iglesia, el evangelismo y las almas que ganamos. Mire, y lo que hacemos para el Señor. Porque la tierra que bebe la lluvia, los creyentes que reciben la enseñanza que muchas veces cae sobre ellos. ¿Por qué cae? Porque la enseñanza viene del cielo. Es Él el que da la enseñanza. Y produce hierba provechosa. Cuando hay hierba es que empieza a producir. Ya reventó la semilla, empieza a crecer. Primero hierba, luego espiga y luego espiga llena de grano. ¿Cierto que sí? Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Qué son espinos y abrojos? Símbolos de maldición. Esto ya lo he enseñado yo aquí. Lo traigo ahora para que usted se dé cuenta cómo es que la apostasía se mete en el corazón de un creyente. Y aunque no es un apóstata, ya tiene cosas que lo apartan de Dios. Y que es peligroso que llegue alguna vez a apartarse totalmente de Dios. Mire cómo dice: la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Cuál tierra produce espinos y abrojos? Ayúdenme a pensar. Está hablando de la tierra, que lógicamente está representando el corazón del hombre. Pero bíblicamente, ¿cuál tierra fue maldecida y desde ese momento que se maldijo la tierra produjo espinos y abrojos? ¿Me ayuda a pensar? Diga, cuando Adán y Eva, cuando ellos en el Edén, en ese paraíso, desobedecieron a Dios para hacer lo que el diablo les decía que hicieran, para rebelarse contra Dios, entonces vino el juicio del Señor. O sea, la serpiente le dijo: maldita, vas a arrastrar sobre tu pecho y polvo comerás. Al hombre le dijo: por haber obedecido a la voz de tu mujer, maldita la tierra por tu causa, espinos y abrojos te producirá. ¿Sí o no? Entonces iba a plantar buena semilla y iban a aparecer espinos y abrojos. Y su fin es ser quemada. ¿Cómo termina la tierra? La tierra y las obras que en ella haya, dice el apóstol Pedro, que están destinadas para la destrucción por fuego, serán quemadas. ¿Usted entiende la dimensión de lo que está escrito aquí? ¿Por qué vinieron los espinos y los abrojos? Porque Eva prefirió obedecerle a la serpiente, que ahí estaba el diablo detrás de ella, o en ella. Y el hombre prefirió obedecerle a la mujer antes que a Dios. Eso se llama desobediencia. Cuando uno deja de obedecer a Dios por obedecerle a otro, ya empezó a apartarse. ¿Cómo terminó? Fuera de ese lugar, fuera del paraíso. Y la tierra en maldición. ¿Está captando la idea?
Es imposible para Adán y Eva, era imposible hacer algo para ser restaurados y borrar el pecado. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra, cuando es labrada y se siembra una semilla, tiene que producir hierba provechosa a aquel por medio del cual es labrada. ¿Quién está labrando la tierra? El pastor. ¿Pero quién está detrás del pastor? Dios. Está haciendo la obra a través de un hombre. Amén. ¿Cuál es? Produce hierba provechosa. ¿Por qué provechosa? Porque esa hierba, cuando brota, el labrador va a trabajar con más ahínco, con más ganas, porque sabe que viene fruto, viene fructificación. Y él quiere participar del fruto. Entonces llega Pablo a presentar a la novia. Llega delante del Señor. ¿Y qué? Vea toda la gente. Ahí está. Todos estos hermanos queridos. Este fue mi trabajo, Señor. A ustedes, a nosotros, nos dan el galardón, pero a él va a participar. Pongamos a Pablo. Amén. Porque a él se le dio la gracia para que la administrara. Entonces, como usted le dicen, bueno, vamos a hacer un producto aquí, el trabajo es suyo, usted lo inventó, usted tiene el derecho a regalías por cada producto que se venda, que van a participar de un porcentaje. ¿Se da cuenta de lo que dice? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. No produce hierba provechosa, produce espinos, no se pueden tocar. Y rastrojo, pues, para que entiendan. Está próxima a ser quemada. Su fin es ser quemada. Amén. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Esto no pertenece a la salvación. Hay cosas mejores que eso, que producir abrojos y espinos. Y que pertenece a la salvación. Esto no, los espinos y los abrojos no pertenecen a la salvación, sino a la condenación, a la destrucción. ¿Estamos entendiendo? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿A quién está hablando? Al labrador. Revisa y contesta. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a Dios. Entonces aquí se está trabajando, hay hierba provechosa, da fruto, y el uno va para un lado, lleva el fruto, el otro va para el otro lado, lleva el fruto. Hierba provechosa. ¿Para quién? Para aquel que la está labrando, puede contar con él. El fruto enriquece a una persona, enriquece su vida, enriquece su ministerio, enriquece el lugar donde esté plantado. Amén. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y servido de la obra. Ahora, si un labrador está labrando la tierra y sembrando, y salen solo espinos y abrojos, ¿es porque el labrador no sabe labrar la tierra? ¿Porque la semilla no produce o porque la tierra es mala?
Y a la tierra es baja. Porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Lo ha leído, cierto que sí? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. No dice, para que no sean perezosos, no dice eso. Para que no se hagan perezosos, porque ya gustaron del don celestial. Hay que coger todo el contexto. Ya fueron iluminados, ya fueron hechos participantes de los poderes de los siglos venideros. Y recayeron. ¿Por qué recayeron? ¿Sería la pereza? No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia le dan las promesas, y pone como ejemplo a Abraham. Abraham a los 75 años, el Señor le habló, sal de tu tierra. Abraham salió, sin saber para dónde iba, para ir a Canaán, y a Canaán llegó. Lo pone como ejemplo. Algún día Abraham dejó de creer. Algún día Abraham se desanimó. Algún día se desanimó. Vean, yo voy a poner un ejemplo. Y con esto termino. Esto lo dejamos ya para mañana. Esto me sirve de base para mañana hablar lo que tenemos que hablar. Por favor, ubíquese en Génesis 15 y con esto terminamos. Génesis, capítulo 15. Amén. Escuche esto. Vamos a leer aquí únicamente un verso, porque no va el tiempo, ya se nos ve. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra 15:1 de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es de la manzana 10. Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, etcétera. Usted conoce el resto. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿Abraham se quejó porque Dios no le había dado hijo? ¿Cómo sabía Abraham a esa edad que tenía? Más o menos 85 años. Más o menos 85. Algunos dicen que 90. ¿Cómo sabía que Dios no le había dado hijo? Porque dejó de insistir buscando su hijo. Se cansó de insistir buscando a su hijo. Decir, bueno, yo hago la parte mía y Dios no me ha concedido todavía. O sea que él tenía relaciones sexuales. Dejó de hacerlo.
Debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Le dije que ya no, que nomás iba a hablar de ese versículo, pero aquí hay otro versículo, en el Éxodo 19. Capítulo 19. Señor, ayúdame. ¿Dónde está? El versículo ¿será en el 20? El terror del pueblo, sí. Ay, Señor. Aquí está. El terror del pueblo, capítulo 20, de Éxodo 18. 20 y 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, no teman lo que está pasando, no teman esto estruendo, no teman. El momento era bien difícil, Dios manifestado, hermano, con fuego y con todo. Amén. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué se manifiesta Dios en una persona? ¿Por qué hay personas en la iglesia que tienen manifestaciones poderosas de Dios? Y dice uno: Señor, ¿cómo yo quiero eso que está pasando aquel? Está viendo visiones, está profetizando, está hablando en lengua, tiene manifestaciones gloriosas. Uno puede ver que son verdaderas de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué hace los señores? Mire, para probaros vino Jehová, para que no pequéis. Esas cosas que hace Dios con nosotros, esos milagros, sanidades, cosas, es para probarnos. Es para probarnos. El pueblo aquí fue probado. Amén. Y no les sirvió esta experiencia, porque se fueron y hicieron un becerro de oro, y todo el camino murmuraron de Moisés y quedaron tirados en el desierto porque se apartaron. Entonces las señales y las cosas gloriosas que Dios hace con nosotros, y como nos deja ver su gloria y todo, no es, hermano, para que nosotros nos apartemos de Dios, sino que es para probar nuestro corazón. Mira, te ungí, te di dones espirituales, te enseñé, te usé en profecía, te usé en evangelismo, te usé en liberación, te usé en consejería, te usé con rema, te usé con todo, y ahora no quieres predicar, ahora no quieres servir. Yo vine fue para probarte, para probar el temor, para que no peques, para que no te apartes de mí, porque el pecado nos aparta del Señor. ¿O no? Así es, Isaías 59. Entonces quiere decir que aún personas ungidas están en grave peligro de apartarse de Dios. Todos nosotros tenemos ese peligro. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso y malo. Y nosotros nos confiamos. Por eso la Biblia dice que el que se cree firme, mire que no caiga. Amén. Miren las obras, todo lo que le mostró Dios a Abraham. Y Abraham, hasta que no fue probado, no tuvo lo que Dios le había dicho que era para él. Y lo logró. Porque seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan derecho legal, heredan las promesas, herencia. Amén. Son muchas cosas, hermano, y estas cosas
que nos apartan de Dios. El pecado nos aparta. Pueden terminar, hay gente que empieza con un pecado pequeño. Y ese va a otro, y otro, y otro, y otro. ¿Y cómo terminaron Adán y Eva? Después de que tenían comunión con Dios, ahora los sacaron del paraíso tan lejos. ¿Cómo estábamos nosotros en el mundo? Lejos de Dios, dice en Efesios. Sin Dios y sin ley en el mundo. Pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora otra vez lejos. ¿Qué por qué no? Y ahí tenemos que hablar mucho de las predicaciones, de las enseñanzas, de la alabanza. De eso hay que tratarlo. Solamente que hoy quise terminar esta semana con esto. Que mañana quiero hablar de la bendición, de las promesas de Dios. Para que usted se dé cuenta todo lo que contiene la Biblia. Es imposible que seamos renovados para arrepentimiento si volvemos atrás. Si volvemos atrás, tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios y reconocer que no hay otro método, no hay otro mecanismo, sino la fe en Jesucristo para ser restaurado. Que nuestras capacidades, nuestras actitudes, nuestra religión, nuestro abolengo, nuestras cosas que nosotros a veces creemos y le echamos manos para afirmarnos de la salvación no sirve. Que lo único que sirve es una comunión permanente con Dios y con sinceridad. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre eterno, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Señor, te pedimos con todo el corazón que nos ayude, nos ministres y haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria de tu nombre. Que día a día, Dios mío, podamos entender, Señor, tu misericordia, podamos comprender, Dios mío, tu bondad, podamos aprender de ti, Señor Dios Todopoderoso, que podamos escudriñar las Escrituras y saber, Señor, que tú eres fiel, que tú eres poderoso y que únicamente en tu presencia, Señor, hay plenitud de vida, plenitud de gozo, plenitud de todas las cosas, mi Rey eterno. Ayúdanos, Señor, y ministra nuestras vidas. Quebranta, Señor, nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entender tus caminos y andar en ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos y alabamos, bendecimos y loamos tu santo y glorioso nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La invitación mañana, hermanos, 9 de la mañana aquí en las redes, 9:50 más o menos, porque no se puede transmitir la alabanza, porque nos sacan de la red. Y en la tarde, a las 6 de la tarde y 6:50 más o menos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe y los traiga nuevamente. Amén.